quiero vivir con ella, quiero seguir con él, quiero que sea mi guardián. Pagué por ello. No voy a permitir que un hombre como este tipo me la quite. No te la estoy quitando. Este Solamente le estoy dando lo que tú no le diste. ¿Quién está haciendo cosas a mi hija? No, vámonos. Vámonos. Ella se va conmigo. Somos padres de crianza de 3 niños y yo quiero adoptar 2. No, primero muerta. ¿Qué pasó cuando llegaron esos niños a tu casa? Andrés se le ve que tiene un odio, un sentimiento... Él es un niño. A eso es a lo que me refiero, doctora. ¿Por qué estás tan mal? Porque mi papá me odia y no lo quiere. Doctora, no tiene los pantalones bien puestos para asumir ahora mismo en este momento la responsabilidad, doctora, en la que él me metió. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta argentino Nelson Damián Cabral dijo: las personas más fuertes no son las que levantan pesas, sino las que saben cuándo pedir ayuda. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, porque la gente piensa que pedir ayuda es un síntoma de debilidad, pero lo es. Veamos de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo he cuidado de esta niña por 2 años y ahora viene esta mujer a quitarle la felicidad. La que derrumbó mis sueños y me dejó en esta silla fue mi propia madre. Cometí errores y los reconozco, pero hay verdades más fuertes y hoy vengo por mi hija. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Alicia, Así es. ¿qué edad tienes? 17. ¿Y quién te acompaña? ¿Quién es Julio? Julio es mi tutor, es el que se encarga de mí. Mire, Tu guardián, como tu guardián. Mi guardián legal. Ok. Mire, yo vengo a exigirle a esta mujer que me pague $100,000 por daños y perjuicios, porque ya que por su culpa estoy en esta silla de ruedas, por su culpa ya no podré caminar más. Permítame presentarme. A ver, Yo soy di. Julio. Yo era el entrenador de pesas de Alicia. Ella empezó a entrenar desde los 12 años. Ok. Y gracias a la irresponsabilidad de Yo su soy madre... Cintia, su mamá. Bueno, ok, Permítame. un momento. Ok, perfecto. Ya entendemos, ya entiendo quiénes son, quién es quién acá. Ya veo que ella viene aquí a demandar a su mamá por la suma de $100,000 por daños y perjuicios. Pero todavía no sé qué fue lo que ocurrió para causar que tú estés en esta silla de ruedas. También necesito que la casa en donde vivo pase a mi nombre porque está su nombre. Y ella no tiene ya derecho a vivir conmigo. Me ha lastimado bastante. Ella iba manejando en estado de ebriedad cuando sucedió Así no pasaron eso. las cosas. No, momento. No interrumpas. Íbamos discutiendo muy fuerte y chocamos contra un edificio. Y fue así como llegué a esta silla de O sea, ruedas. ella estaba manejando un auto bajo la influencia del alcohol. Así es. Ustedes iban discutiendo en el auto y ella tuvo un accidente de un solo auto. No chocó con otros, chocó contra un edificio. Contra un edificio. Causándote a ti estos daños físicos que te tienen en una silla de ruedas. ¿Sí? Así es. Ok. ¿Qué daño sufriste? Pues perdí la pérdida total del movimiento de mis piernas. Jamás podré caminar de nuevo. Sufrí 2 operaciones, pero los doctores me dijeron que ya jamás iba a volver a caminar. Ok, perfecto. Entonces, tú estabas entrenándote desde que tenías 12 años de edad. Así es. ¿Para qué? Levantamiento de pesas. Yo era deportista de levantamiento de pesas. Era selección de mi país. Estaba entrenando para ir a los Olímpicos representando a mi país, que es México. México. Yo vivo en California, pero estaba representando a México. Ok.
O sea que se destruyó también tu carrera. Toda mi carrera deportiva. Ok, ¿y por qué Julio es tu guardián? ¿Cómo Porque resultó esto? Él es mi entrenador personal, él se encargó desde los 12 años de mí en el aspecto deportivo. Él estuvo conmigo siempre apoyándome. Él me llevó a la cima, a casi llegar a los Olímpicos. Él estuvo al pendiente de mí. Y Sí, cuando, a base de mentiras. Ok, un momento, pero ¿cuándo ocurrió este accidente? hace 2 años. O sea que hace 2 años este hombre es tu tutor. Hace 2 años. Tu guardián. ¿Y dónde estaba tu mamá? En la cárcel. La metieron a la cárcel Sí, por pero las cosas no son ebria. así. Momento, señora. Por ebria la metieron O sea, a la cárcel. a tu madre... ¿Qué tienes ahí? ¿Me permite mostrarle? Ven. Es la evidencia. O sea que a tu madre la arrestan después del accidente, la encausan por estar manejando bajo la influencia del alcohol y la condenan a 2 años de prisión. Así es. Sí, doctora, Ok. pero yo también Es lo tengo que me ha dado... evidencias. Espérate, por favor, yo te voy a dar la oportunidad. Estoy tratando de desarrollar y de entender la demanda del caso. Pero yo te voy a dar la oportunidad, ten paciencia. Tú lo que me estás entregando aquí es una orden de la Corte Superior de California donde te hacen a ti el guardián oficial de Alicia. Es correcto. Pero te ponen guardián temporario hasta que la madre salga de prisión. Lo que ¿Cuándo pasa... salió de prisión tu mamá? Hace un mes. Pero Hace un mes. Yo no quiero regresar más con esta mujer. Yo ya no quiero vivir con ella. Quiero seguir con él. Quiero Ok. que sea mi guardián. ¿Dónde está tu papá? Él murió cuando yo era pequeña. Ok. Ya no tengo a nadie más. Él es el único que se ha encargado bien de mí. Él ha sido mi padre, mi madre. Quiero que la toques. Ok. Muy bien. Dime algo, ¿tienes algunas imágenes o algo de cómo era que tú Sí, entrenabas? tengo unos videos en donde puedo mostrarle la felicidad que era para mí ser deportista y cómo iba a ser. Vamos a ver, señor director. Doctora, como usted puede ver ahí, Alicia tenía todo el potencial, toda la entrega, toda la pasión para llegar lejos. Cuéntame cuántas libras estaba levantando ahí. Son 85 kilos. Kilos, ok. Como 170 libras. Muy bien. Doctora, permítame Yo explicarle. tengo ¿Qué edad tenías en evidencias. esa época? Tenía 14. Wow. Suelta el Tranquila, Señor, quiero que la toque, Señora, doctora, lo sabe. tranquila. Óigame, señor, contrólese. Este es el momento mi de hija, doctora. comportarse de la mejor manera. Ok, ahora yo te voy a preguntar. Tú eres una chica de 17 años y él no es un hombre mayor. Él es un hombre bastante joven. Pero él se ha hecho todo. ¿Hay algún tipo de relación sentimental entre ustedes? No, Que no no. sea más allá de guardián y niña. Es un farsante. Ninguno. ¿Qué edad tú tienes, Julio? 38. 38 años. Ok. ¿Cómo respondes? Sí. Yo, doctora, tengo evidencia donde mi hija ya venía con problemas por la exigencia de este tipo. No, era disciplina. ¿Qué me estás diciendo? Mi hija empezó a arrastrar la pierna, no caminaba bien, empezaba a tener dolores. El día del accidente tuvimos una discusión precisamente porque yo tengo la evidencia que fui a recoger con los doctores, donde me dicen que mi hija o dejaba la actividad o se iba a quedar en silla de ruedas. Eso es lo que aquí dice en ese The papel. patient Alicia Fernandez presents a case of chronic spinal disc herniation. Presenta un caso de hernia crónica de un disco en la espina dorsal. Se recomienda reposo absoluto. Ningún deporte relacionado con actividades físicas debe de realizarse porque esta condición puede empeorarse y terminar en un daño absoluto a la espina dorsal. Y esto fue antes del accidente. Sí, de hecho... Ok, momento, señora. Déjeme hacer un corto receso. ¿Hay testigos en el caso? Sí, yo traje a un... Usted trajo un testigo. Ok. Regresamos con más después de este corto receso.
planeaste? Yo no tuve nada que ¿Qué ver. planeaste? ¿Lo que Ese es el peor abuso que una persona puede cometer, el que cometes tú. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.